Si en la tradición espiritual de la Iglesia el desierto ha sido el lugar del encuentro con Dios, un lugar privilegiado para la oración, para el encuentro, para la amistad, para la intimidad con Él, qué duda cabe que hoy en este primer domingo de Cuaresma, la Iglesia en el ciclo A nos presenta el relato de las tentaciones de Jesús y con ellas nos introduce en un combate que es primero un combate personal de Jesús, pero en un combate en el que va a estar involucrada toda su esposa, todos los miembros de la esposa, que es la comunidad mesiánica, que es la comunidad de los redimidos, la comunidad de aquellos que quieren entrar en el reino, que quieren formar parte del ejército de Cristo. Recordad a San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales hablando de las dos banderas, el rey eterno y el rey temporal, y tenemos que elegir, él como buen soldado entendía de estas cosas, bajo cuál estandarte queremos vivir nuestra vida. Sin embargo, aquí en el capítulo 4, comienzo del capítulo 4 de San Mateo, las tentaciones, la narración de las tentaciones de Jesús nos presenta el desierto no precisamente como un lugar de encuentro con Dios, con el amor de Dios. No pueden dejar de resonar en nosotros las palabras del profeta: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Jesús ha sido llevado al desierto por el Espíritu, pero no para que Dios le hable al corazón, sino, dice literalmente, para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, y ahí empiezan las tres tentaciones. Si eres el Hijo de Dios, después si eres el Hijo de Dios, y al final de nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y la gloria y le dijo: todo esto te lo daré si te postras ante mí. Si eres el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no lo va a demostrar convirtiendo piedras en panes para su conveniencia, no lo va a decir, no lo va a hacer para que tirándose del alero del templo no le pase nada y le sujeten los ángeles como si fuera Superman, y desde luego no se va a postrar delante de Satanás, ni porque le regale todos los reinos de la tierra que están llamados a sometérsele. Por eso, en estas tres tentaciones descubrimos la estructura más profunda de la antropología cristiana. Curiosamente, la Iglesia, con toda sabiduría, nos presenta en la primera lectura el relato del libro del Génesis, donde nos habla de la creación, del plan de Dios, y también el conflicto del primer Adán y la primera mujer, Eva, con la misma serpiente, con el mismo Satanás. Ambos, Adán y Eva y Jesucristo, se enfrentan al enemigo. Lo que ocurre es que el resultado de este combate va a ser muy diferente. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. Entonces hizo brotar toda clase de árboles, etc., pero dice que la serpiente era muy astuta. Estaba el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, la más astuta de todas las bestias del campo, le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Comienza el encuentro de la serpiente con Adán y Eva con una mentira. Y además comienza con una pregunta: ¿pero cómo que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol? La mujer contesta, por eso una frase muy bonita del Papa Francisco que me encanta. Él dice: con la serpiente, con Satanás, no se dialoga. El error de Eva es entrar en diálogo con la serpiente, porque es mucho más astuta que nosotros. La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero el fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente insiste, presenta a Dios como malo. Dios no os ama, os ha engañado. La serpiente replicó a la mujer:
No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia, así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se la ciñeron. El hombre y la mujer cometen el primer y más grave error: dialogar con la serpiente, el animal más astuto, y por supuesto les ha vencido, les ha seducido el corazón porque les ha convencido de lo más terrible. Dios no es bueno, Dios no os ama, Dios os ha engañado. ¿Cuántas veces el hombre se siente engañado por Dios? ¿Cuántas veces el hombre desprecia a Dios? ¿Cuántas veces el hombre quiere ser su propio Dios o se crea sus dioses a su imagen y semejanza? Alguna vez he citado el ejemplo de ese psiquiatra americano, Maslow, que llevó a sus estudiantes a ver los frescos de la Capilla Sixtina, y mientras estaban contemplando en el techo de la capilla la escena de la creación, esa obra maestra de la pintura universal de Miguel Ángel, y viendo el dedo de Dios tocando al dedo del hombre, dice el psiquiatra, que era ateo, a sus estudiantes: mirad, ahí lo tenéis, el hombre creando a Dios. Él no andaba desencaminado. Si bien es verdad que la escena no representa al hombre creando a Dios, sino a Yahvé Dios creando a Adán y ensuflando en el barro aliento de vida, tal como nos ha dicho el libro del Génesis, sin embargo, para muchos, da igual que se llamen ateos o que se llamen creyentes a su manera. Hay mucha gente que se enorgullece de decir: bueno, yo soy creyente a mi manera, o yo creo en Cristo pero no en la Iglesia. En fin, que cada uno se ha hecho una religión a la horma de su zapato, a su imagen y semejanza. Dios es como yo digo que es. Esto nos puede pasar a muchos católicos. Hay mucha gente que te dice: es que yo no me puedo imaginar, yo no puedo creer en un Dios que permita el hambre, o yo no puedo creer en un Dios que haya creado el infierno. ¿Cómo no nos vamos a ir al final todos al cielo si Dios es bueno y misericordioso? ¿Cómo va a tener razón Cristo? ¿Cómo va a tener razón la Iglesia? Y me he creado una religión a mi imagen y a mi semejanza. Y esto es gravísimo, porque si bien, contemplando la escena de la tentación de Adán y Eva, nos parece terrible dejarse seducir por la serpiente, sea en la lujuria o en la codicia o en la vanagloria, codiciando los bienes ajenos, matando, robando, no santificando el día de fiesta, el domingo, no amando a Dios sobre todas las cosas, no honrando a padre y madre, los 10 mandamientos. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros, de hecho, nos hemos fabricado un Dios, un ídolo, a nuestra imagen y a nuestra semejanza? La Cuaresma precisamente a lo que va es a desmitificar, a desmontar nuestras idolatrías. A lo que viene la Cuaresma es a ponernos en camino de conversión, a llevarnos al desierto para que Jesús nos abra el corazón y Él nos enseñe a vencer las tentaciones. Y así saltamos de nuevo al Evangelio de San Mateo, pasando por la carta del apóstol San Pablo a los romanos, donde dice lo mismo: que por un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Dice, pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Sin embargo, nos dice que precisamente esa muerte es la que va a quedar conjugada por Jesucristo. Por un otro hombre ha venido la vida al mundo. Si por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Por eso la obediencia juega un papel capital. ¿Por qué se apartan de Dios Adán y Eva? Porque desobedecen a Dios. Quien desobedece no ama.
Y quien crea que ama y para ello tiene que desobedecer la ley de Dios o las enseñanzas de la Iglesia, se equivoca, da culto al demonio, se da culto a sí mismo. Mirad las tentaciones. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Esto es la religión de los predicadores protestantes, evangélicos, fundamentalistas. Los telepredicadores que te prometen la felicidad eterna y una gran fortuna. Y además vas a ser rico y Dios te va a amar y te va a llevar al cielo. Te venden la salvación sin cruz. Te venden el éxito sin cruz. Te venden el éxito por el culto al demonio, sin que ellos, estos pobres ignorantes telepredicadores, ni siquiera se den cuenta. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Es decir, la felicidad, la grandeza, se mide por los bienes materiales, por el estómago, por tener más. Los bienes materiales son los que van a dar plenitud a la vida. Soy feliz, me puedo echar a dormir, puedo construir graneros nuevos porque nado en la abundancia. El peligro de las riquezas materiales. No solo de pan vive el hombre, le contesta Jesús. Siempre contesta con la Biblia, siempre contesta con la Escritura. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, Jesús. El diablo ya no insiste, ya ha quedado derrotado en esa primera tentación. Pero insiste, el diablo siempre es tenaz, es persistente. El diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, nosotros hacer pactos con Dios. Esto le pasa mucho a la gente que tiene la fe del carbonero. No, es que le he hecho una promesa a Dios. O sea, tú lo que has hecho es un negocio. Hemos perdido toda sensación de gratuidad, hemos perdido la sensación de la paternidad de Dios. He ofrecido tantas Ave Marías, tantas misas y tanta no sé qué, si Dios me da a cambio. Fijaros qué bonita la oración de Santa Teresa, atribuida a Santa Teresa, el soneto. No me tienes que dar porque te quiera. Señor, si no me tienes que dar nada, no me debes nada. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Si eres el Hijo de Dios, tírate de ahí abajo. Te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Tentar a Dios. Qué peligroso es andar por la orilla de un volcán. Qué fácil es caerse al precipicio cuando uno se asoma a él. Ya hay muchos casos de gente tontísima que por sacarse un selfie en un lugar esto se ha despeñado y se ha partido la cabeza. Bueno, pues esas tonterías las hacemos en la vida muchísimas veces. Coqueteamos con el pecado, pensamos llegar hasta aquí pero sin llegar más lejos. Desafiamos el peligro, desafiamos la tentación. En el fondo es tan fácil confesarse. Muchas veces pecamos sabiendo que nos vamos a ir corriendo a confesar. O sea, tenemos tal desprecio a Dios, le damos tan poca importancia al pecado, que muchas veces antes de pecar ya sabemos que vamos a pecar y que nos vamos a confesar. A mí alguna vez algún ingenuo me ha preguntado: ¿puedo confesarme de un pecado que voy a cometer? O sea, primero pido perdón y luego peco. Esto nos puede parecer tontísimo, pero esto de tentar a Dios es algo a lo que deberíamos de pensar muy mucho. Y yo os invito a no hacer falsas promesas que luego no se cumplen con Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Jesús no se postra ni adora a Satanás, pero nosotros muchas veces nos hemos postrado y adorado a Satanás. Hay muchos políticos en nuestros países que están postrados y adoran a Satanás. Hay muchas celebridades
que adoran y están postrados ante Satanás. Hay mucha gente que está en sectas perniciosísimas. Hay mucha gente, incluso del clero, que está en la masonería, en sectas secretas. Hay mucha gente que coquetea con lo oculto, con la brujería, con el horóscopo, con la adivinación, con todas esas pseudo religiones, y nos parece que es perfectamente compatible con el cristianismo, y es pura idolatría, es puro paganismo. Fijaros las palabras: va de retro, Satanás, vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y los servían. ¿Qué es la Cuaresma? Es dejarnos llevar al desierto. No tengamos miedo a la tentación, porque ya Cristo ha vencido en nosotros y por nosotros. Ahí Él nos hablará al corazón. La llevaré al desierto, la seduciré, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón. Señor, háblame al corazón, para que nunca más vuelva a caer en la tentación de dar culto a Satanás y a partir de esta Cuaresma solo te adore a ti, que eres mi Señor y mi Dios. La Virgen María es la mujer que ha pisoteado la cabeza de la serpiente. Pidámosle a la Inmaculada Virgen que aplaste la cabeza de Satanás, para que solo al Señor nuestro Dios demos culto y solo a Cristo el Señor adoremos. Amén.